Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios aquí en San Salvador, El Salvador. Es un gusto poder una vez más dirigirnos con estos principios de la palabra de Dios que nos animan a poder confiar y poner nuestras vidas bajo el cuidado, bajo la protección de Dios, bajo las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Y gracias a todos los que comparten este programa, a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, aquellos que ven todo y cada uno de los contenidos de nuestra iglesia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de fe. Quiero animarle en esa etapa que muchas veces logramos llegar. Creemos lo que Dios ha dicho, confiamos en las promesas de Dios, estamos esperando el momento del cumplimiento, seguimos haciendo lo correcto, pero hay días donde cuando estamos seguros que Dios tiene algo, pero no vemos los avances, sino que la vida como que comienza a tener una rutina, cuando después de esa emoción, de esos cambios inesperados, de esos giros inesperados, una de las cosas que generalmente hace que muchos tiren la toalla y se desanimen en los planes y los propósitos de Dios es cuando pasamos a los tiempos de espera. Y esos tiempos de espera se vuelven una rutina. Porque hay momentos donde hay promesas de Dios y luego van a venir tiempos de anonimato, donde nadie nos ve, donde nadie parece que está sucediendo algo en nuestras vidas. Yo recuerdo era un muchacho de 17 años, estaba en tercer año de bachillerato, y fue ahí en un campamento de jóvenes, en una Semana Santa, que Dios me hizo el llamado. Pero del día en que Dios me hizo el llamado al día que comencé a pastorear, pasaron honestamente 7 años. 7 años donde lo que me tocó hacer fue comenzar a estudiar, comenzar a prepararme. Siempre he dicho que nunca durante mucho tiempo fui de los líderes que estaban en el altar, que estaban en el púlpito, que estaban ahí. Habían tantos jóvenes talentosos en la iglesia, habían tantos jóvenes preparados, mayores de edad, con mucha experiencia, estudiados en las cosas del Señor, que honestamente mis oportunidades eran pocas. Mis facilidades de ejercer ministerio eran pocos. Pero Dios me estaba preparando a través de liderazgos en discipulado, liderazgos en células, liderazgos en visitación. Pero no era de los, vamos a decirlo así, de los populares, de aquellos que toda la gente admiraba. Más bien, yo era de los que admiraba a muchos de mis líderes, de veras. Y doy gracias al Señor que me puso muchos buenos ejemplos de liderazgo en la iglesia. Sin embargo, hay momentos donde pareciera que ese tiempo de preparación y ese tiempo de espera no es tan agradable. Eso le pasó a José. Dice la Biblia en Génesis que cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Pero aquí viene la clave. El Señor estaba con José. Por eso la versión Nueva Traducción Viviente dice, tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo Egipto. La versión Reina Valera dice, y Jehová hacía prosperar a José, y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El versículo 3 dice, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito, o sea, prosperaba todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José.
todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posiciones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto qué iba a comer. Mire qué respaldo de Dios. Como que entró en una etapa nueva José donde iba a haber cosas mayores de parte de Dios. Como que iba despejándose un poco el horizonte, la neblina que había comenzado a cubrir sus vidas. Y aunque tal vez no habían palabras grandes ni visiones claras, había un trabajo diario, habían responsabilidades simples. Y algunos días que, no sé si le ha pasado, como que hay días que se parecen entre sí y como que no hay nada nuevo. Y esas etapas son etapas donde muchos se pueden desanimar. Pero esas etapas son necesarias porque son las etapas donde Dios está formando nuestro carácter. Lo que venía más adelante para José requería que él tuviera el carácter suficiente para sostener toda la bendición que Dios le iba a dar. Necesitaba de un carácter fuerte en lo administrativo para poder sostener a toda una nación y sostener prácticamente a todo el mundo conocido que más adelante iba a ser afectado por la sequía. Muchas veces hay personas que creen que los propósitos de Dios se construyen en los momentos visibles, cuando todo avanza, cuando todo prospera, cuando otros nos reconocen. Pero la Biblia nos muestra una lógica totalmente diferente de parte de Dios. Antes de cualquier alcance, de cualquier avance, la vida se trata de decisiones silenciosas. Antes de que otros puedan llegar a confiar en nosotros, Dios observa cómo caminamos cuando no hay aplausos, cómo caminamos cuando nadie nos mira. Esa fidelidad que nosotros le mostramos a Dios en lo privado va a sostener nuestro ministerio público, nuestro propósito público. Pero comienza en qué tan fiel eres para estudiar, qué tan fiel eres para prepararte para ese examen, qué tan constante eres en tus hábitos espirituales, qué tan constante eres en tu servicio al Señor, aunque nadie te lo reconozca. Tal vez no eres de los que están en el púlpito, en las plataformas, en el podio. Pero qué tan fiel eres ahí cuando estás solo frente a la computadora. Qué tan fiel eres cuando estás solo y a lo mejor tienes la oportunidad de hacer algo indebido, pero la gente no te está viendo, pero sabes que hay un Dios que te está viendo. Qué tan fiel eres en darle a Dios lo que a Él le pertenece. ¿Qué tan fiel eres en poner al servicio del Señor los dones y las habilidades que Él te ha dado? Porque todos queremos las cosas grandes, pero para poder sostener las cosas grandes necesitamos aprender a ser fieles en las cosas pequeñas. De un momento a otro, como cuando parecía que algo comenzaba a ir bien, viene la tentación con la esposa de Potifar. Se enamora de José, porque la Biblia dice que José era una persona guapa, hermoso. La Biblia lo dice con las siguientes palabras. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? La versión Reina Valera dice, ¿cómo podría ofender yo a mi Dios? Esta versión dice, sería un gran pecado contra Dios. Como que cuando las cosas estaban comenzando a cambiar y a verse bien, José enfrenta una nueva etapa de un nuevo desafío, porque ahí aparece una gran verdad. Si Dios puso un sueño grande en nuestra vida
Y si entendimos que Él es suficiente para sostenerlo, entonces lo que más puede hacerlo fracasar no son las circunstancias, sino que van a ser nuestras decisiones. Las decisiones públicas son importantes, pero las decisiones en lo privado son aún más importantes. Y siempre hemos dicho que no debemos de tomar decisiones cuando la tentación venga, sino que anticipadamente debemos de hacernos todos los escenarios posibles y tomar las decisiones de qué vamos a hacer antes de que las tentaciones vengan. En esos momentos cuando pensamos y creemos que nadie nos está mirando, tenemos que entender la verdad que Dios sí nos está mirando, Dios sí nos observa. Y que al final, como dijo José, ¿cómo podría ser este pecado contra Dios? No dice ni siquiera este pecado contra Potifar. Él sabe que pecaría contra Dios. Por eso debemos de aprender a tomar decisiones en privado que nos permitan acercarnos cada día más al Señor. Cuando resistimos la tentación, cuando decidimos hacer lo correcto, aunque no hayan testigos, nuestro carácter está siendo formado y ese carácter es el que Dios va a usar para cumplir su propósito glorioso en nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Cuando decidimos honrar a Dios en lo pequeño, en las cosas que nadie ve, cuando resistimos una tentación, cuando decidimos hacer lo correcto, entonces le estamos permitiendo a Dios formar nuestro carácter. José tenía algo bien claro y es algo que nosotros debemos de tener claro. No podemos escondernos de Dios, de un Dios que todo lo ve. Y que lo que decidiera en su corazón sería clave para sostener el plan, el propósito y los sueños de Dios. Ser fiel cuando nadie nos ve no es un acto heroico, sino que es una elección diaria. Y no estoy hablando de perfección, sino de que tenemos que ser coherentes entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Ahí es donde entonces Dios va a seguir cumpliendo ese propósito glorioso que tiene para cada una de nuestras vidas. Es probable que usted y yo ahorita no estemos viviendo algo extraordinario, donde la gente nos pueda aplaudir. No hay nada de eso. Pero ¿sabe qué? Dios nos está mirando. Diga conmigo, Dios me está mirando. Y eso es suficiente, agradarlo a Él es suficiente. Es suficiente para mantenernos fieles, agradarlo a Él. Al final, la aprobación más grande, el aplauso más grande, va a ser el que recibamos del Señor. Bien, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.